Arequipa, Perú, fue hace poco el escenario de una tormenta perfecta. Ahora, ¿cómo es posible que una simple lluvia local, una falla en un ducto y un conflicto al otro lado del mundo se junten para prácticamente paralizar una ciudad? Bueno, vamos a analizar esta increíble cadena de eventos para entender lo frágiles que pueden ser los sistemas de los que dependemos todos los días. Saben, hay un dicho muy antiguo que describe a la perfección lo que pasó en Arequipa. Tras cuernos, palos. Básicamente significa que justo cuando uno cree que las cosas no pueden ir a peor, ¡pum!, llega otro golpe. Y para la gente de Arequipa, los golpes no pararon de llegar. A ver, el primer golpe fue un desastre bien local. Todo empezó a finales de febrero, cuando unas lluvias intensísimas hicieron que se desbordaran las torrenteras que cruzan la ciudad. Ese fue el inicio de una cadena de problemas verdaderamente devastadora. Pero ojo, la culpa principal no fue solo de la lluvia. El problema de fondo fue una decisión humana. Miren, el cauce natural de la torrentera debería tener 6 metros de ancho. 6, pero fue reducido a menos de 3 metros en algunas partes. Y esta modificación, aprobada por el propio municipio, lo que hizo fue crear un cuello de botella que, como era de esperarse, colapsó. El impacto fue inmediato y terrible. 250. Ese es el número de familias que vieron sus casas afectadas solo en el distrito de Yanaguara. A eso hay que sumarle un colegio muy conocido que también sufrió daños muy graves. Imaginen, en cuestión de horas, el patrimonio de toda una vida, totalmente alterado. Y el golpe económico fue directo al mentón. Resulta que la mayoría de las casas y los autos no tenían seguro. ¿Qué significa eso? Que las familias tuvieron que pagar el costo total de los daños de su propio bolsillo. Y por si fuera poco, el servicio de trenes quedó paralizado, y las construcciones que se autorizaron peligrosamente cerca del cauce, pues solo magnificaron el desastre. Cuando todavía estaban lidiando con las inundaciones, llegó el segundo golpe. Esta vez el problema no empezó en Arequipa, sino que fue una falla de infraestructura a nivel nacional, pero con consecuencias directas e inmediatas para la ciudad. Vean la rapidez con la que se acumuló todo. Apenas unos días después de las inundaciones, el 1 de marzo, ocurre el incidente del gasoducto, y al mismo tiempo, un factor externo, el precio del petróleo, empezaba a subir sin parar. Una crisis detrás de otra, sin un momento de respiro. Este accidente en el gasoducto de Camisea interrumpió el suministro de GLP, que es un combustible fundamental en Arequipa. Es el que usan la mayoría de los taxis porque es más barato y también se usa en casi todas las casas para cocinar. La escasez fue inmediata y se tradujo en una subida de las tarifas de taxi, afectando directamente el bolsillo de la gente. Y finalmente, el tercer golpe. Este no se originó en la ciudad, ni siquiera en el país. Vino desde miles de kilómetros de distancia. Un conflicto internacional cuyas ondas de choque económicas se sintieron hasta en la última calle de Arequipa. El impacto de ese conflicto en la economía fue drástico. En solo 30 días, el precio internacional del barril de petróleo saltó un 54%. 54%. Un aumento de esa magnitud no pasa desapercibido. Sus repercusiones son globales e inmediatas. Y aquí está la clave del asunto. Perú es un importador neto de petróleo. O sea, en palabras sencillas, compra más del que vende. Esto lo hace muy vulnerable a lo que pasa con los precios internacionales. Cuando el precio global sube, es inevitable que el costo del combustible en las gasolineras locales suba también. Y así es como las 3 piezas del rompecabezas encajan. Un desastre local, una falla nacional y un shock global. Juntos, crearon una tormenta económica perfecta y alimentaron un problema que nos afecta a todos, la inflación. A este proceso se le llama inflación por costos. La incertidumbre mundial hace que el dólar se fortalezca y como Perú importa productos clave como el petróleo y el trigo pagando en dólares, pues todo se vuelve más caro. Ese aumento en los costos de importación se traslada directamente a los precios que pagamos todos los días, impactando de lleno la economía familiar. El resultado fue una tensión social que se sentía en el aire. Por un lado, los ciudadanos de a pie, enfrentando pasajes más caros solo para poder ir a trabajar. Por otro, los transportistas, que con el costo del combustible por las nubes, necesitaban subir sus tarifas para poder subsistir. Era un conflicto de necesidades sin una salida fácil a la vista. En resumen, lo que pasó en Arequipa fue un efecto dominó del libro. 3 crisis diferentes que golpearon a la gente en lo más básico.
su transporte, su bolsillo y su seguridad. Y todo esto, la verdad, nos deja con una reflexión final. Ante este panorama, el historiador Jorge Basadre nos recuerda que el Perú es más grande que sus problemas, una frase que sin duda apela a la resiliencia. Pero más allá de la capacidad de aguantar y sobreponerse, la pregunta real es, ¿cómo evitamos que estas tormentas se repitan? ¿Cómo se fortalece la infraestructura local y se reduce la vulnerabilidad ante los shocks globales para que la resiliencia no sea siempre la única opción que nos quede?